¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me disculpo por la demora de esta clase, pero bueno, se fueron entrecruzando diferentes cuestiones familiares y domésticas, algo de lo que estamos hablando mucho en este seminario, y recién ahora puedo tener un ratito un rato extenso para grabarla. Voy a intentar digamos, que no se exceda en las 2 horas de clase la hora y media, 2 horas digamos, que siempre intento dar a modo de introducción, pero es una clase larga y voy a tratar de cubrir varias cuestiones del corpus, como les comenté por mail, para despejar justamente el debate de los periódicos que no llegamos a ver la clase pasada, y que había personas para presentarlos, y aparte La Voz de la Mujer, que también hay otra compañera que lo va a presentar. Así que yo en la clase de hoy voy a hacer una introducción a esta semana 3, que se titula Voces, y voy a trabajar con la selección que tenían del gaucho, la gaucha, la negrita, y también con la moda y con el álbum del hogar, para que quede, para trabajar de esta unidad, La Voz de la Mujer por un lado, que por otro lado no, como el álbum del hogar dialoga mucho con La Ondina del Plata y La Alborada del Plata, que son los periódicos que nos quedaron para ver mañana, creo que se va a armar ahí, digamos, con lo que hoy planteé y con las presentaciones de Karina y de Florencia, creo que se va a poder armar un debate interesante. Y queda La Voz de la Mujer también, que a partir de la cual se pueden retomar varias cuestiones que, por supuesto, no tienen que ver con esta unidad, y lo que quedaría pendiente entonces son las crónicas de Alfonsina Storni, que vamos a ver en la semana 5, por eso decidí recortar así el corpus. Pero que ustedes ya pueden ir, espero, que van a ir viendo cómo se van planteando una serie de problemas y de motivos que efectivamente van a aparecer no solo la semana que viene, sino también, digamos, de acá en adelante, ¿no? En las semanas que quedan. Bueno, como siempre, preparé un PowerPoint, así que vamos directamente, me meto de lleno en la presentación y en la clase. Bien, la clase de hoy, les decía, a ver, ahí estamos, la clase de hoy, les decía, se titula Voces, en la unidad de la semana 3, y en la descripción del programa, la definición digamos, el punteo de la unidad es el siguiente, ¿no? Empieza diciendo: el hogar desordenado, ficciones, travestismos y pseudonimias, las gauchas publicistas y redactores, sería, ¿no? Redactores, pero con inclusiva, a la moda. Alzar la voz, usos de la polémica de Josefina Pelliza de Sagasta, a quien ya mencioné en la clase pasada, voces disruptivas y emociones antinormativas, mujeres que gritan, o las precursoras de las feministas aguafiestas, que es un término que propone Sara Ahmed y que está en la bibliografía obligatoria. Y acá, a modo de ilustración, este collage que me encantó, que encontré ahí chusmeando por la red, de muchas mujeres con altavoz, que eso, hacia allá vamos, ¿no? Hacia la voz de la mujer y el feminismo de principios del siglo XX. Bien, la clase pasada, esperen que si no, vamos a minimizarme así, ven bien la diapo. La semana pasada hicimos un primer acercamiento específico a nuestro corpus para pensar distintas maneras posibles de abordar eso que llamamos prensa de mujeres en tanto tecnologías de género, ¿no? Y en este sentido hicimos pretendimos hacer, ¿no? un recorrido general por qué son estos objetos que estamos analizando, ¿no? Por un lado abordamos los contenidos de estos periódicos, ¿no? Vimos qué tipo de temas proponen, qué tipo de secciones proponen estos periódicos, cómo se autodefinen a sí mismos, ¿no? A quienes se dirigen como interlocutoras principales, que son a las mujeres, ¿no? Y muy específicamente, si quieren, a las madres y a las hijas. Ese es un motivo que aparece en forma recurrente, y qué tipo de mensajes y modelos buscan transmitir en relación con las mujeres a partir de las nociones centrales de
instruir y entretener, que son dos nociones centrales en la prensa decimonónica, como habíamos visto en la primera clase. También vimos cómo digamos, a pesar de tener todos estos elementos en común, estos contenidos como común denominador, cada periódico construye su propio perfil editorial, ¿no? En función de los proyectos y trayectorias que los directores y las directoras se proponen, digamos, es decir, cómo quieren usar ese periódico, ¿no? Y ese proyecto intelectual, y también, eso por un lado, ¿no? Y también las condiciones de posibilidad, por otro, como vimos especialmente en el caso de los periódicos de Juana Manso, que, digamos, Juana Manso tenía muchísimas expectativas para sus periódicos, pero las condiciones de posibilidad de esos proyectos fracasan ante un público que no termina de sumarse, o no por lo menos no se termina de sumar como ella necesita que se sume, que es a través de la suscripción para mantener aquello que ella no puede mantener con su propio dinero, ¿no? Siendo una mujer sola y que tiene que mantenerse a ella y a sus hijas. Tanto la idea de que estos proyectos funcionan a su vez como perfiles intelectuales de sus responsables, como las condiciones de posibilidad, van a determinar, de cada época, van a determinar cómo cada periódico se piensa a sí mismo y los temas que aborda, así como el modo en que circula y la accesibilidad que genera a las lectoras, ¿no? Y esto es muy importante porque marcamos que había dos periodos muy marcados, que son, ¿no?, las publicaciones precursoras y la prensa del 80 a la que vamos a volver hoy, ¿no?, de 1880. También vimos cómo dentro de estos proyectos periodísticos se entrecruzan tanto los intereses intelectuales, es decir, esta idea de instruir, ¿no? Muchas veces aparece la idea de, digamos, promover la regeneración de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ilustrar a la mujer, y al mismo tiempo también en esos proyectos de carácter intelectual se entrecruzan los intereses comerciales, ¿no? Una beta que va asomando, digamos, que asoma desde el principio, por ejemplo, en Manso la explicita claramente, Petrona Rosende de Sierra y Rosa Guerra no tanto, ¿no? Pero que realmente va a empezar a funcionar de esa manera en términos de una suscripción más importante, más significativa, en términos de después incorporación de publicidades, de avisos comerciales como una forma de financiamiento. Digo, siempre se incluyen avisos comerciales en los periódicos, pero no como una forma de financiamiento como lo van a hacer hacia finales del siglo XIX, ¿no? Pero esta beta comercial siempre va a estar presente y a nosotros nos interesa mucho porque también viene muy ligada justamente a todo un imaginario de consumo en el cual estas revistas, estos periódicos se apoyan para captar, por un lado, para seducir a las lectoras y por otro lado también para funcionar como intermediarias entre ese incipiente mercado de consumo y las mujeres, ¿no? A quienes quienes van a ser las principales destinatarias de ese mercado. Margaret Beatham, que es una historiadora que a mí me gusta mucho, que analiza las revistas de mujeres en Inglaterra, dice que la revista de mujeres es un bien de consumo que a su vez contiene otros bienes, digamos, que funciona como vidriera para acceder a otros bienes de consumo, ¿no?, que se venden en las revistas. Y a mí me gusta mucho esa idea de una caja dentro de otra caja, que da cuenta esa definición, ¿no? Y que se va a ver muy claramente cuando la semana que viene entremos ya a las revistas de entre siglos, ¿no? Como sobre todo en Elegancias, que se ve, donde se ve claramente el peso de la publicidad en sus páginas, ¿no? Y por último, vimos un aspecto que es el que justamente a mí me interesa retomar hoy, que tiene que ver con los tonos, la aparición de ciertos tonos antinormativos, los vamos a llamar, que exceden, ¿no?, a la voluntad de ilustrar y adoctrinar que estos periódicos
muestran que estos periódicos proponen en sus prospectos y en sus objetivos, ¿no? Si todos los periódicos, por lo general, dedicados a la mujer, por lo general, se proponen ilustrar y regenerar a las mujeres, siempre va a haber en sus mismas páginas, ¿no? Van a ir apareciendo otros tonos que exceden, ¿no? Ese deber ser moderado, ¿no? Ese ángel del hogar, que veíamos, ¿no? Se impone como norma en las páginas del periódico para mujeres. Estos tonos antinormativos, como los vamos a llamar hoy, se vinculan ante todo con dos zonas, ¿no? Habíamos dicho, no sé si lo había definido en términos tan precisos, pero ahora sí vamos adentrándonos más en este territorio. Por un lado, estos tonos se van a vincular con las secciones, lo que se llama las secciones frívolas, ¿no? Lo que llamamos las secciones frívolas a partir del trabajo de Víctor Goldgeld, ¿no? Es decir, todas aquellas secciones, por lo general de variedades, pero también de modas, en las que aparece retratado el mundo de lo jocoso, ¿no? De lo ligero, de la crónica social, ¿no? Donde el imperativo es ya no ilustrar a las mujeres, sino entretenerlas, ¿no? Por lo general están atrás, muchas veces están compuestos de pastillas, de pequeños fragmentos, ¿no? Y por lo general también son zonas en las que, digamos, son zonas que firma una colaboradora o un colaborador con seudónimo, atravesadas por la pseudonimia, y son zonas de disfrute, donde lo que se impone y lo que se promueve es el disfrute sin culpa. Eso va a aparecer una y otra vez, ¿no? En estas zonas frívolas que decíamos, por ejemplo, en los periódicos de Manso. De hecho, Manso, que es quien las escribe, firma con otro nombre, no firma con su nombre de autora esas secciones, a pesar de que sabemos que es ella, ¿no? La otra zona que me interesa marcar, que también lo fui marcando ¿no? en la Camelia, en la Aljaba y en las revistas de Manso, son los tonos vinculados con la protesta, con el reclamo, con la reivindicación, ¿no? Que también aparecen como un común denominador de la prensa destinada al público femenino, pese incluso a ser revistas o periódicos que se proponen, como decíamos, este ideal de moderación femenina, ¿no? Y por lo general estos tonos de protesta, de reclamo, de reivindicación emergen asociados a las denuncias sobre la falta de igualdad y los derechos, y la falta de derechos, ¿no? Hacia las mujeres, que son las destinatarias de esos periódicos, en la Argentina de ese momento, ¿no? Y están muy asociadas a ese momento de poscaseros, ¿no? De los 50 en adelante, en el que se está discutiendo fuertemente cómo va a ser esa nación y qué roles van a ocupar los hombres y las mujeres en ellos, ¿no? Como también habíamos visto la semana pasada. Entonces, a mí me interesa, esperen que me desconcentra verme, así que lo voy a cerrar. Yo lo abro y lo cierro. A mí me interesa mirar estos dos tonos de cerca en diálogo porque ambos muestran a su manera el revés del discurso de la domesticidad republicana, ¿no? Que habíamos visto como norma en estos periódicos. ¿No? Digamos, los periódicos, en tanto tecnologías de género, transmiten un ideal femenino, ¿no? A través de sus artículos de costumbres, los ensayos morales, los perfiles biográficos, los relatos, que nuclea determinados ideales, ¿no? Asociados con la virtud, el honor femeninos y la maternidad, ¿no? Y determinadas emociones o afectos, determinadas afectividades, si quieren, como por ejemplo ideales como la humildad, la moderación, la sensibilidad, la generosidad, la austeridad, ¿no? Eso es lo que yo llamo el deber ser femenino de la época. Todo este conjunto de emociones y rasgos idealizados que aparecen muy fuertemente en todos estos periódicos, incluso en los periódicos más contestatarios como La Camelia y Álbum de Señoritas, también se reivindica la maternidad republicana, por ejemplo, o la bondad casi inherente de las mujeres, ¿no? Hay una mirada muy esencialista de lo que es ser mujer,
de la feminidad, y en todo caso lo que se cuestiona o frente a lo que se protesta es ante la falta de posibilidades para concretar ese ideal o esa esencia o esa misión por falta de educación, por falta de derechos, ¿no? Por falta de accesos, de acceso a la igualdad de derechos, ¿no? Pero en todas estas revistas, esto es lo que quiero aclarar, aparece circulando o se pronuncian en principio como defensoras de ciertos ideales que tienen que ver con la figura de la madre republicana, la paternidad republicana y el ángel del hogar, ¿no? La domesticidad. Aparecen muy asociadas a lo femenino estas dos figuras, ¿no? Entonces, parte de lo que, digamos, lo que me interesa, en lo que me interesa concentrarme hoy justamente es en ver, ¿no? Cómo, sin quebrar de todo este ideal esencializado de la domesticidad femenina, que sin duda apunta a reforzar la ideología de género, ¿no? Imperante en la época, ¿no? Y, digamos, la ideología de género es lo que organiza el sistema sexogenérico de ese periodo y lo que organiza los roles, a lo que, digamos, los roles, ¿no? Que van a adoptar los hombres y las mujeres en ese contexto, ¿no? En los cuales habíamos visto se dividen, en función de los cuales se dividen las esferas públicas y privadas, ¿no? Las mujeres tienen roles reproductivos y los hombres tienen roles productivos, ¿no? En los esquemas tradicionales. Entonces, si bien estos tonos que nosotros, antinormativos que nosotros vamos a ver, no quiebran del todo ese ideal y esa ideología imperante, ¿no? El propio periódico, en tanto tecnología de género, va a incorporar fisuras a esa ideología, ¿no? Fisuras y dobleces. Es decir, que el periódico como objeto contiene en sí mismo el discurso normativo y su cuestionamiento, su flexión, como diría Molloy, ¿no? Como vimos en la primera clase. La flexión son revistas que flexionan sobre sí mismas en ese sentido. Y esta dualidad, esta idea de esta capacidad de estar dentro y fuera de la ideología del género es central para mí, esto es como una idea personal, ¿no? Una mirada personal, es central para interpelar a las mujeres como lectoras y eventualmente productoras de esos discursos. Es decir, no es un accidente que aparezcan todos estos discursos, sino que son elementos constitutivos de cómo se interpela a las mujeres lectoras en la época, por más de que se diga otra cosa, ¿no? Y esto, y también me parece que es una forma de ver, empezar a construir un enfoque sobre estas lectoras y estos publicistas en los que las lectoras ya no solo son mujeres pasivas, adoctrinadas, y los publicistas no son solo, ¿no? Hombres o mujeres que solo quieren adoctrinar. Es decir, es un panorama mucho más complejo y diverso en el que estamos entrando, ¿no? A partir de estas miradas. Y aparte, ¿no? La idea siempre es tratar de ver los periódicos no como objetos unívocos, sino como objetos corales y en proceso, ¿no? Y cambiantes a lo largo del tiempo. Bien. Freno un segundín. Bueno, ahora me habla el Zoom, esta es la nueva. Por otro lado, estas zonas, estos tonos antinormativos de los cuales hablé, que caractericé antes, se van a caracterizar, valga la redundancia, por lo general presentarse atravesados por la inestabilidad autoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que son zonas de los periódicos donde, por lo general, como dije, se firman con seudónimos o no se firman, y también en donde, de la mano de esa autoría inestable o no afirmada, se van a incorporar tonos satíricos, ¿no? Y picarescos. Es decir, cuando digo tonos satíricos, cuando hablo de sátira, me estoy refiriendo a discursos que se proponen como una crítica a las costumbres de ese tiempo en clave humorística. Siempre está sobreentendida la idea de la crítica a las costumbres a través del humor, ¿no? Y con un objeto de reforma social.
Es decir, la crítica, la sátira, como dice Claudia Román, siempre presupone un contenido, una base moral. Y esto es muy importante para tener en cuenta como elemento central de la sátira, más allá de que esa premisa moral sea más progresista o menos progresista, más conservadora o menos conservadora. Siempre hay una premisa moral sobre la cual se critica las costumbres, ¿no? Algo que se ve muy claramente, por ejemplo, en la moda, en Figarillo, a quien vamos a retomar más adelante. Bien, entonces, justamente decíamos, no tienen una autoría estable, incorporan tonos satíricos y en este sentido, al incorporar el humor y la sátira, digamos, la idea de usar el humor para generar crítica social, criticar a las costumbres y generar un cambio social, ese es como el principio de la sátira, que tiene por otro lado una larga tradición en la prensa hispanoamericana y una larga tradición en la cultura occidental, ¿no? Que se remonta a la cultura grecolatina. Este movimiento de la sátira presupone algún grado de ficcionalización, que es otro elemento que a mí me interesa mucho trabajar en este tipo de voces, ¿no? Que se proponen a priori desde su contrato como zonas inestables, incluso en su propia veracidad, ¿no? Siempre son voces que van a asumir un como sí, ¿no? El como sí de la ficción, ya sea porque se firman con nombres de fantasía, ya sea porque incorporan muchas anécdotas, ¿no? Incorporan muchos recursos narrativos, básicamente. Incorporan anécdotas, diálogos que ayudan a apuntalar justamente ese universo ficcionalizado que proponen este tipo de secciones. Entonces, justamente por eso, en esta semana vamos a hablar ya no tanto de periódicos o de publicistas o de directores, directoras, escritores, escritoras, sino que vamos a hablar de voces, porque estamos hablando siempre de dispositivos de ficciones enunciativas, ¿no? Y no tanto de quién está detrás. No nos va a interesar tanto quién está detrás, por momentos sí, por momentos no, pero sí nos va a interesar mucho, sino que nos va a interesar mucho más observar cómo se construyen esas ficciones enunciativas, justamente, y qué dicen al interior de estos periódicos. Justamente porque estamos hablando de ficción enunciativa y porque estamos hablando de zonas inestables desde el punto de vista de la autoría, a mí me pareció interesante incorporar una serie de periódicos que no necesariamente que no se asumen como periódicos femeninos, digamos, no dicen que se dirigen abiertamente a las mujeres, ni se asumen como literarios, a diferencia de los que habíamos visto la semana pasada, pero sí incorporan a la lectora como una de sus principales destinatarias, ¿no? Y más precisamente me interesa entrar a este mundo, que es, ¿no? Vamos a ver en este mundo la moda, por un lado, y los periódicos, algunos de los periódicos de Luis Pérez, entrar a este mundo justamente por el lado de la gauchesca, que justamente en su esencia, podríamos decir, en su base, se propone como un artificio, ¿no? Un artificio enunciativo. Vuelvo entonces a compartir. Bien, acá tenemos a las gauchas gaceteras, ¿no? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de gacetas gauchescas? Tenemos que pensar primero que las gacetas gauchescas pertenecen a un género mucho más amplio, que es el género gauchesco, que Josefina Ludmer, una de las críticas más importantes que ha trabajado este género, que aparte por otro lado es como uno de los núcleos culturales centrales del siglo XIX argentino, ¿no? Josefina Ludmer define del siguiente modo, ¿no? Ella dice, esto es el prólogo, la segunda edición del género gauchesco. Dice, la sustancia del género gauchesco es la relación entre las voces oídas y las palabras escritas. La red de palabras en movimiento constituye algo así como un aparato verbal para leer lo que entonces quería leer en el género gauchesco, ella, ¿no? Ludmer.
las formas que tomaban las relaciones entre lo oral y lo escrito, y el espacio de la alianza o del anillo, el lugar donde se unen. Por eso, uso y don aparecen como nociones de dos caras, las dos caras del uso del gaucho, el uso literario de la voz y el uso económico o militar de los cuerpos, y las dos caras del don, la cara del escritor que le da la voz y la cara del patrón. Es decir, que la gauchesca es un tipo de género, ¿no? de género que aúne, que presupone una ficción en la cual una voz, un escritor letrado asume una voz gaucha, oral, ¿no? Para hacer como si fuese un gaucho y dirigirse a otros gauchos, ¿no? Este proceso, este artificio, la ficción enunciativa, como la define Ludmer a partir de la fórmula el uso de la voz gaucho o el uso de la voz del gaucho, ¿no? Juega con el paréntesis, presupone por un lado que esta dualidad que señala Ludmer en la cita, que por un lado se necesitan esos cuerpos gauchos que están por fuera de la ley primero para luchar contra por la independencia y después para luchar en la constitución de la patria entre las diferentes facciones políticas, y por otro lado, que se utiliza la letra, ¿no? Para justamente convocarlos a integrarse en la nación, ¿no? Por eso siempre Ludmer está pensando en cuerpos y voces, en esta dualidad. Y en este como sí, en el artificio, ¿no? No es el gaucho el que habla, sino es un letrado que hace de gaucho, ¿no? Que asume la voz gaucha. Por supuesto, el género gauchesco, o el mundo de la gauchesca, es un mundo enorme que ha sido trabajado por aparte muchísimos críticos muy importantes de la Argentina y que ha tomado diferentes inflexiones justamente en sus trabajos, y en lo que yo no me quiero meter porque me interesa ver algo muy específico y puntual, ¿no? Pero digo, están los trabajos de Rama, de Schwartzman, de Ludmer, antes están los trabajos, ¿no?, de Lugones y de Rojas, que son los que canonizan el género, están también los ensayos de Borges, hay un material enorme en relación con el género gauchesco. A mí lo que me interesa de todo este mundo enorme que les decía, ¿no? Y aparte hay muchas discusiones internas, muchas discusiones críticas en relación con ese género, ¿no? A mí lo que me interesa de justamente recortar de ese mundo para pensar la figura de las gauchas gaceteras es, por un lado, tener en cuenta que siempre es un tipo de textualidad en la que siempre va a estar presupuesto la oralidad, digamos, siempre se intercruza lo oral y la voz, ¿no? Lo oral y lo escrito, es una puesta en escritura de la voz, eso por un lado, y por otro lado, que es un género que se plantea en máxima contigüidad con la política, ¿no? Que no se piensa a sí mismo como literatura, sino que prácticamente no se piensa a sí mismo como literatura, diferentes etapas, ¿no? Pero en este momento de las gacetas no hay autonomía literaria, ¿no? Estas gacetas que escriben Pérez por un lado, que es federal, y Ascasubi por otro, que son casi contemporáneos, que es unitario, son contemporáneos, pero escriben como, no se contestan entre sí, esto es lo que quiero decir. Estas gacetas son creadas como un instrumento de propaganda política, ¿no? Para defender la causa unitaria o la causa federal. Dentro de este mundo, las gacetas de Luis Pérez han sido muy estudiadas recientemente en estudios, por ejemplo, como los de Hernán Paz, los de María Laura Romano, que dedica gran parte de su tesis, Monstruos de la Razón, periódicos no ilustrados en la región platina, a las gacetas de Pérez, y también por Juan Ignacio Pisano, que también trabaja en su tesis Ficciones de Pueblo con este corpus, ¿no? Es un corpus que empieza a ser, digamos, que quizás, por ejemplo, en el género gauchesco no tiene tanta relevancia como, no sé, Martín Fierro o Ascasubi o Hidalgo, pero que está empezando a tener mucha
tiene como un momento de ebullición en este momento a partir de estudios sobre todo vinculados a la prensa, ¿no? Porque decimos, ¿no? Es prensa gauchesca, es un momento en el que el artificio de la gauchesca toma posesión, podríamos decir, de la prensa. Y todo, digamos, todos los elementos de la prensa se vuelven gauchescos. Es decir, que a partir de este artificio de la voz gaucha, todo, digamos, todo el objeto en sí mismo del periódico se va a construir a partir de esta perspectiva gaucha, ¿no? Este artificio. Todas las secciones, los temas, las voces se van a volver gauchas, esto es lo que quiero decir. El artificio toma todo el objeto que es el periódico. Y en el caso de las Gacetas de Pérez, que escribe sobre todo a principios de la década del 30, es decir, podríamos decir, entre la aljaba, que vimos la semana pasada, y la moda, que vamos a ver ahora en un ratito, escribe una serie de periódicos y sueltos que tienen ahí punteados, ¿no? Del cual vamos a ver una muy pequeña muestra por dos motivos. Por un lado, porque no todo, digamos, las colecciones no están completas en los propios archivos, ¿no? Entonces siempre va a ser como un objeto muy reconstruido por la crítica, que tiene que ir hilando, rastreando, juntando piezas, ¿no? Reconstruyendo ese mapa de publicaciones. Y por otro lado, porque no solo eso, sino que la pandemia impidió que yo pudiese acceder al papel, ¿no? A lo que está en papel, y hay muy poco digitalizado, así que lo que vamos a ver es lo que pude conseguir. Yo armé mi propio minimapa, ¿no? Mangueando amigos, y a partir de lo poco que está en la Biblioteca Nacional, ¿no? Lo que quiero decir es que hay mucho más que esto es lo que quiero decir, ¿no? Acá tenemos a La Gaucha, ¿no? Que es uno de los periódicos que publica Pérez, en los que, ¿no? Ya se ve, se dice, el epígrafe dice abajo unitarios, y al lado no se llega a ver, lamentablemente, dice bueno, ahora no lo tengo a mano encima, ¿para qué metí la pata y hablé? Bueno, me interesaba igual el mensaje político, ¿no? Abajo unitarios, ¿no? Que es aparte una frase muy de la época, pero digo, es una gacetera, una publicista que está absolutamente atravesada por la política. Esto es lo que me interesaba plantear, ¿no? Bien, Pérez no va a ser el primero que ficcionalice, ¿no? Las voces femeninas, ni siquiera va a ser el primero que ficcionalice voces que no necesariamente tienen que ver con estos, ¿no? Esta idea del ángel del hogar, moderado, deber ser femenino ideal, ¿no? Graciela Baticuore, en el texto que tienen para leer de ella para esta semana, que es el capítulo de Lectoras del siglo XIX, ¿no? La lectora de periódicos, justamente rastrea estas primeras voces ficcionalizadas, como aparecen, vinculadas justamente a la figura de la lectora, ¿no? Y puntualmente en relación con la primera lectora ficcionalizada que se vuelve, ¿no? Redactora para justamente contestar a las imputaciones que le están haciendo desde la prensa, ¿no? Que le indignan, que ella rastrea en el Observador americano. A raíz de esta figura, ¿no? Baticuore comenta, ¿no? Esta cita que tienen acá transcripta, ¿no? Dice: los primeros periódicos porteños, y sobre todo los de la década revolucionaria, contribuyeron a abrir y a plasmar un horizonte de inquietudes para las mujeres del siglo. Por lo pronto, esas publicaciones abrieron el espacio para la expresión de algunos reclamos que seguirían estando muy presentes en las décadas siguientes, e introdujeron la noción de igualdad intelectual,
a partir de la idea de que los hombres de distintos estamentos sociales, y quizás también las mujeres, podían concebirse como sujetos de derecho. Es decir, que la idea de que la mujer que tiene acceso a las letras, digamos, la idea de la letra viene asociada casi de manera presupuesta a la idea a la discusión sobre la igualdad intelectual de los géneros y a la idea de las mujeres como sujetos de derecho, ¿no? Piensen en el contexto revolucionario, se están discutiendo cómo va a ser este nuevo país que se llama la Argentina, ¿no? Mucho antes de que explotaran los conflictos internos. Y en relación justamente a estos dilemas que ya aparecen en la emergencia de la figura de la lectora ficcionalizada, El observador americano es de 1816, ¿no? Me olvidé decir, ¿no? Baticuore señala algunos rasgos que nos interesan mucho para pensar lo que va a aparecer después, ¿no? Por un lado dice que es una figuración, la de la bachillera del observador americano, que presupone la ficcionalización y que en esa ficcionalización aparecen los tonos pícaros, ¿no? Va a presentar un reclamo, ella dice que, digamos, la juzgan mal a las mujeres, eso es lo que está reclamando, pero ese reclamo se presenta en términos juguetones, ¿no? Es al mismo tiempo una protesta y un modo de seducción, ¿no? Un flirt, se diría en el siglo XIX. Y la aparición en este gesto, ¿no? De la indignación en broma, la aparición de tonos que a nosotros nos interesan mucho, ¿no? Como la ironía, el sarcasmo, la sátira, la picaresca. Por otro lado, otra cosa que marca Graciela en el artículo en relación con la bachillera, ¿no? Del observador americano es que hace referencia, en realidad ella representa todo un conjunto de mujeres que han formado una sociedad de lectura femenina, ¿no? Que se desplaza cuando hace falta, porque se tiene, digamos, por la queja, ¿no? Al terreno de la escritura y de la crítica a través de la corresponsalía, ¿no? Se vuelven corresponsales. Entonces, de nuevo, aparece por un lado la idea de ficcionalización y por otro lado la idea de colectivo, que es otro rasgo que a mí me interesa, ¿no? Estos dos elementos van a volver a aparecer cuando Sarmiento, ¿no? funde el Sonda en San Juan y escribe una columna dedicada a las mujeres, también en este tono jocoso, en el que él se trasviste de una mujer, digamos, firma como una mujer, como una redactora, siendo Sarmiento quien está detrás de esa columna, que es un corpus que analiza Graciela en el primer capítulo de La mujer romántica, y también va a aparecer en los múltiples periódicos que publica el padre Castañeda en la década del 20, ¿no? Ante todo asociados a la figura de la comadrona, ¿no? Doña María Retazos, por ejemplo, y varias más. Él tiene un montón de periódicos Castañeda. Es algo parecido en ese sentido a lo que hace Pérez. En el que también la ficcionalización de la voz femenina y el cruce con la sátira es central. Entonces, hay antecedentes, ¿no? A lo que hace Pérez, pero lo que a mí me interesa puntualmente de ver, en el caso de Pérez, es cómo construye las voces femeninas plebeyas, ¿no? Que están, digamos, ya no son bachilleras, todas, la bachillera, las lectoras de Sarmiento, incluso las comadronas del padre Castañeda, presuponen mujeres blancas, ¿no? Mujeres burguesas, en diferentes niveles no necesariamente de élite, pero sí miembras de la burguesía local, ¿no? En cambio, los periódicos de Pérez construyen otro tipo de voces que, digamos, tomo este término de María Laura Romano, se asumen plebeyas, ¿no? Y este rasgo, o este rasgo, les va a dar, ¿no? Les va a aportar características, va a derivar en características muy específicas en relación con esa atribución, ¿no? En un artículo que tienen en la bibliografía optativa, que está online,
Laura analiza justamente El gaucho y la gaucha de 1833, ella ahí aparte historiza, explica muy bien la diferencia entre los periódicos del 30 y los del 33, qué pasa ahí en el medio, ¿no? Y justamente dice, en el principio de ese artículo, comenta justamente cuál es el aporte de Pérez en relación con estas voces plebeyas, ¿no? Dice Laura, si la gran invención de la poesía gauchesca fue, como afirmó Ángel Rama, el público, las gacetas de este escritor no se dirigían a lectoras y lectores ya constituidos, sino que los constituyeron como tal, ¿no? El éxito de su empresa quizás no se debió a que, lejos de los dilemas que aquejaron a la generación romántica, detallados con precisión por Baticuore, ¿no? Esta idea de que nosotros escribimos para el pueblo, pero el pueblo no nos responde, que es algo que ahora vamos a ver con la moda, a diferencia de los románticos, Pérez no dudó en acomodar su escritura al sector de la población al que aspiraba a interesar. Es decir, como dice Laura, ¿no? Pérez construye sus propios lectores en ese artificio que propone la prensa gacetera, ¿no? Construye sus lectores, incluso cuando estos lectores o lectoras no eran lectores, digamos, eran analfabetos, como por ejemplo en el caso de, podemos presuponer, Franchica, ¿no? Que escribe casi prácticamente, o digamos, el artificio simula a alguien que está apenas alfabetizada, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se construyen entonces estas voces femeninas a partir de este presupuesto, ¿no? Digo, se presuponen como ficciones. ¿Cómo se construyen estas voces femeninas? En principio, yo voy a marcar 3 rasgos que me interesan, ¿no?, subrayar. Por un lado, decíamos, son todas plebeyas, ¿no? Todas las voces femeninas que aparecen en estos periódicos se definen como gauchas, morenas o negras, ¿no? Aparecen estas 3 definiciones. Y por lo tanto, también algo que aparece asociado a estas autodefiniciones son trabajadoras, muchas veces, y o matronas, ¿no? A veces aparece como la idea de la mujer vinculada, ¿no?, con el esposo, los deberes domésticos. Otro dato que me interesa destacar mucho, digo, la contraposición acá, por supuesto, son las señoras, ¿no?, las damas de sociedad o las mujeres que no tienen profesión o tienen que buscar una profesión para trabajar, pero que piensan en términos de profesión y no de trabajo manual, ¿no? Que piensan en términos de calificación, que esa es una de las grandes demandas de la prensa de mujeres de la época, ¿no? Educar a la mujer para que pueda acceder a trabajos dignos. Esas mujeres no aparecen en estos periódicos. Y quiero marcar, ¿no?, son sujetos que de alguna manera también van a pronunciar sí, en cambio, voces como las que se construyen en La voz de la mujer, ¿no?, que son obreras. Ahí hay una denominación mucho más definida por el trabajo, mucho más que por la raza, muy entrecomilladamente, ¿no?, diciendo gauchas, morenas, negras, ¿no?, una raza atravesada por la clase, por supuesto. Bien, digo, porque en La voz de la mujer lo que aparece es la figura del inmigrante, asociada a la obrera, ¿no? Pero lo vamos a ver mañana. Estoy viendo la hora. Estoy atrasada. El segundo rasgo que me interesa marcar de estas gauchas es que casi todas son mujeres casadas, que es algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí estos periódicos, ¿no? Su estado, y en este sentido digo, este es un dato que parece banal, pero no es menor si tenemos en cuenta todos los ataques que recibieron poco después Juana Manso y Rosa Guerra por no presentarse de ese modo en sus periódicos como publicistas, ¿no? Guerra de hecho dice que no está casada directamente, y Manso dice que está sola todo el tiempo. En este sentido, la idea de la mujer casada sugiere un estado civil que las protege de posibles ataques, ¿no?, que vinculen su intervención en la esfera pública con su honor. Y por otro lado, para mí, digamos, algo que aparece muy fuerte en estos periódicos es que van a moldear los dilemas y problemáticas que aparecen asociados a estas voces, ¿no? Así como la soledad o la autonomía, el problema de la autonomía, moldean también los dilemas y problemas que plantean, por ejemplo, Guerra, Manso, más adelante Echenique, en los 70, 80, etcétera, ¿no?
parte de lo que se va a discutir en estas páginas, en estos periódicos, es los problemas derivados de la vida conyugal, por eso digo, ¿no? Lo marco. Y el tercer rasgo que me parece importante destacar es que todas hablan de política, son todas redactoras que hablan de política, tanto de la política partidaria, todas se asumen como rosistas, esto es como el denominador común de todas las voces gaceteras de Pérez, como de aquellas, ¿no? Como, tanto de la política partidaria, como también de temas políticos que atañen a la vida práctica, ¿no? Cómo la política puede intervenir para mejorar esa vida. De hecho, ¿no? Hay cuestiones, hay demandas sobre la suba de los alquileres o demandas por la retribución de una deuda, es decir, cuestiones prácticas en las que el poder está directamente señalado, ¿no? Que se le pide al poder que haga algo. En este punto me parece que es justamente en esta vinculación explícita con la política, lo que va a aparecer de una forma muy visible, palpable, es la idea de que todas estas voces presuponen una relación con el Estado atravesada por un imaginario paternalista, ¿no? Rosas es el soberano a quien hay que avisar, a quien hay que reclamarle, a quien hay que advertir sobre los problemas que ellas sufren. Mujeres pobres que no tienen otro mecanismo que recurrir a la Gaceta para ser visibles, ¿no? Hacerse notar. El periódico se constituye así en el medio a través del cual ellas se comunican con el soberano, presuponiendo una relación casi inmediata, ¿no? El mediador es Pancho Lugares, por ejemplo, en el caso del Gaucho, o incluso a veces desaparece el mediador, ¿no? Y aparecen ellas mismas como responsables de la Gaceta, en el caso de la Negrita y de la Gaucha. Digo, y esta dimensión es central porque es una diferencia muy importante con escritoras como Manso o Guerra, o más adelante como también las escritoras de La Voz de la Mujer, digo, no todo es lineal, ¿no? Porque tanto Manso como Guerra, como también Pepita Guerra, las voces que aparecen en La Voz de la Mujer, plantean una relación de tensión con el Estado, ¿no? Y incluso con sus compañeros políticos, en el caso de La Voz de la Mujer, y también de Manso y de Guerra, que son quienes deberían tratarlas como iguales, pero no lo hacen, ¿no? Hay otra relación y otra tensión tanto con el Estado como con los pares hombres, masculinos. También lo planteo como para ir trazando relaciones con el corpus que vendrá. Al mismo tiempo, también es central el carácter de aquello que reclaman para sí, ¿no? De estas demandas políticas, ¿no? Sus demandas son las de la facción federal, que representan o bien demandas puntuales, ¿no? Y no menores en relación con sus derechos económicos y sociales y sus posibilidades de vivir dignamente, ¿no? Se reclama por los alquileres, se reclama por el cobro de una deuda que no se paga. Pero no son las demandas, esto es lo que quiero marcar, del primer feminismo que se llama feminismo liberal, ¿no? Que están vinculadas por lo general a demandas de mayor acceso a la educación y de acceso a determinados derechos liberales, también entre comillas, como la patria potestad, el derecho a la herencia, el derecho a ejercer profesiones, ¿no? El derecho a la educación. Todas estas demandas son propias de las demandas que se le hacen a los estados liberales a partir de mediados del siglo XIX y que lo hacen, digamos, las burguesías, quienes tienen las burguesías y después la clase obrera, ¿no? Cuando se va produciendo el ascenso social, en contraposición con este tipo de voces que no están pidiendo ese tipo de derechos, sino están pidiendo demandas mucho más concretas y específicas. Y que tienen que ver, no tanto, digo esto, ¿no? Con esos derechos, esto de promoción, digamos, con derechos individuales en algún punto, ¿no? La educación, la herencia, la profesión, sino con derechos económicos, vivir dignamente, ¿no? Poder pagar la propia casa. Bien. Dentro de este panorama general que hice sobre estas voces plebeyas,
lo que encontramos cuando nos metemos en el mundo de las gacetas es que aparecen diferentes perfiles de gauchas y de morenas, como por lo general aparecen definidas estas voces, y diferentes dinámicas. También un denominador común decía, ¿no? Como la mayoría se presenta como mujeres casadas, aparecen muchas veces a partir de pares, ¿no? De parejas que dialogan entre sí. Esto también lo marca Romano, ¿no? La idea de lo epistolar como un artificio central en el diálogo que proponen estas parejas de hombres y mujeres. Y no, digamos, no es casual que lo epistolar construya estas ficciones, justamente porque es un género que está muy asociado al mundo de la intimidad y al mundo de la relación amorosa, ¿no? Al mundo de lo amoroso, ¿no? Se produce un intercambio en estas voces, ¿no? Entre estos pares, ¿no? Estas parejas. De lo que, digamos, dentro del recorte que ustedes tienen, del corpus sumamente recortado que ustedes tienen, podemos encontrar 3 parejas, ¿no? Y 3 modelos diferentes de parejas. Por un lado, aparecen Pancho y Chanonga, que son una pareja, efectivamente. Pancho es el gacetero responsable inicial, ¿no? El gaucho de 1830, ¿no? Y en el que podemos observar en los textos que cambian entre sí, en esa relación epistolar que se va desarrollando a lo largo de los números, que es una relación epistolar atravesada por la discusión política, por un lado, ¿no? Después, de hecho, bueno, Chanonga, cuando se hace cargo del periódico de Pancho, le contesta a Pancha, que es una de las corresponsales de Pancho, ¿no? Y en el que, digamos, incluso en esta triangulación, lo que se impone siempre es una discusión política en la que que está atravesada por la reflexión, ¿no? Sobre los eventos políticos de la coyuntura. Y sobre las posibilidades de determinados avances o no. Por ejemplo, en uno de los textos que ustedes tienen para leer, Chanonga. Chanonga le contesta a Pancha sobre sus planteos sobre la necesidad de aprobar una constitución, que es un tema muy en boga en ese momento en la Argentina, ¿no? Y Chanonga reflexiona sobre las posibilidades, digamos, reflexiona desde el punto de vista político e intelectual sobre las posibilidades de que sea viable aprobar una constitución en esas circunstancias, ¿no? Esto es es el del 21 de agosto, que en un momento, ¿no? Que empieza, que algún día debe haber, me dices, constitución, de esto no hay duda, tocaya, pero ¿cuándo es la ocasión? ¿Es acaso este momento de elegir los diputados cuando está toda la tierra dominada por soldados? ¿No? Le dice, este no es el momento de aprobar una discusión. Es decir, que la discusión entre estas pares, ¿no? Es absolutamente, está entronizada en la política general, ¿no? La política dura, entre comillas, y no lo que afecta a ellas como mujeres de la República, de la nación. Por otro lado, otra cosa que me parece importante que se puede rastrear en estos intercambios es que la relación entre Pancho y Chanonga es una relación bastante, digamos, bastante pacífica en términos afectivo-conyugales, ¿no? Está atravesada por la idealización doméstica. Es una pareja que se respeta mutuamente y por eso intercambia ideas sobre la política de su tiempo. De hecho, está muy bien analizado está mencionado en el artículo de Romano, cuando Pancho se vaya junto con Rosas, ¿no? Cuando se vaya dentro de la comitiva de Rosas en la primera llamada conquista del desierto, es decir, se necesita ganar terreno al indio, entonces lo exterminan, básicamente, esas es las campañas del desierto en la Argentina. Si algún especialista me agarra, me asesina con este tipo de definiciones, pero digo, Rosas se va en el 33, emprende la primera campaña del desierto para expandir los territorios y también asegurar la frontera,
con el indio, y Pancho forma parte de esa comitiva, entonces ahí la pareja se separa, y Chanonga se queda a cargo del periódico, y se intercambian epístolas, ¿no? Estando él en el campo y ella en la ciudad. Y ahí se ve justamente esta relación, muy bien, digamos, esta relación en la que ella le da información a él de la ciudad y él le cuenta cosas del campo. Es decir, es una pareja que se respeta y se valora, ¿no? Y que en alguna medida funciona, podríamos pensar como espejo de la relación entre Rosas y Encarnación, porque cuando Rosas se va, justamente se va a la frontera, quien queda a cargo no formalmente de sus quehaceres políticos y quien protege su poder en la ciudad es justamente Encarnación Ezcurra, y eso se ve muy bien en las cartas que están guardadas, en las que Encarnación Ezcurra le cuenta y le cuenta cómo conserva, digamos, cuáles son las novedades en Buenos Aires en relación con sus enemigos políticos, y también le cuenta cómo gestiona su poder y protege su poder en Buenos Aires, ¿no? 1833, como también marca Romano, es un momento de crisis en los que ahí está el bando federal bonaerense, se divide a su vez en quienes quieren que vuelva Rosas al poder y quienes quieren un recambio de autoridades federales, ¿no? Todo dentro del federalismo. Es decir, es un momento de mucha agitación política interna, y por eso tanta intensidad discursiva por parte de Pérez, ¿no? Que era un rosista declarado. La última cuestión que me interesa marcar es que Chanonga, ¿no? Como gaucha gacetera, se asume como parte de ese todo, ¿no? Se asume como parte de la facción del mundo federal, ¿no? Se asume como parte de ese todo, del que se siente parte y defiende y representa, que es el mundo federal. Hay un enemigo compartido que son los unitarios, incluso las mujeres unitarias, ¿no? Es decir, que el mundo se divide en esa polaridad y no por lo que pasa entre los hombres y las mujeres federales. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, en este sentido, no hay una demanda de género específica en relación con sus pares federales. Donde sí va a aparecer esta demanda, por el contrario, es en la relación entre Cunino y Ticucha, que aparece en 1833, estos personajes, en los que lo que se impone, a diferencia de lo que pasaba entre Pancho y Chanonga, es un intercambio epistolar centrado en la guerra de los sexos, ¿no? Lo que podríamos llamar la guerra de los sexos, se llama muchas veces. Al punto tal, ¿no? Que en el texto que ustedes tienen de 1833 para leer, ¿no? Ticucha amenaza a Cunino con abandonarlo, ¿no? Y le cuenta la historia de, digamos, le critica sus maltratos, en realidad su tacañería, y le cuenta la historia, una historia de una compañera que abandonó a su compañero, ¿no? Lo que me interesa de esta nueva pareja es que por un lado se corre del eje, ¿no? Ya no está planteada en términos idealizados esta pareja, ni comenta los eventos políticos del momento, sino que el intercambio se centra en los problemas de pareja, en los problemas domésticos, más asociado al costumbrismo, podríamos decir, al costumbrismo decimonónico, que es un elemento central en las Gacetas de Pérez, como marca Romano. Una cosa que también me interesa marcar es que Ticucha presupone un auditorio. Esto que decía Baticuero en relación con las bachilleras, ¿no? Cuando hay ficcionalización también es muy común que aparezca la voz colectiva, ¿no? La idea del colectivo femenino, ¿no? Entonces les leo un pequeño fragmento de la contestación de Ticucha a Don Cunino. Dice: si mis ilustres guerreras hubieran capitulado, si hubieran puesto los hombres más bravos que un perro al tabo, mas cuando ellos se han rendido,
y han mostrado su cobardía, claro está que sin las hembras no pueden pasar ni un día, ¿no? Entonces ahí aparece, sí, el contrapunto en la República Federal, ¿no? La idea de que esos sexos no están unidos como parecen, y que parte de esa disputa tiene que ver con la intimidad de las parejas, ¿no? Como también va a aparecer en otro texto que tienen de la selección, en el que, creo que es del 30 en el que aparece, ¿no? Primero aparece un marido que se queja sobre esperen que estoy buscando, esos peinetones ridículos, ¿no? Y caros que usan las mujeres. Acá hay una ilustración de Bacle, que es un ilustrador muy famoso de la época, en el que justamente hay una sátira visual sobre la moda en la época rosista, y en el que justamente en el número siguiente se va a incluir la contestación al marido exclamador, a ese marido que se queja por las modas frívolas y el derroche de gastos de su mujer, en el que, digamos, digo, ¿no? Esto traza sin duda una relación con las columnas de moda que después vamos a ver en el caso de Manso o de Guerra, en el que, a diferencia de lo que después va a aparecer, ¿no? En estas columnas, la esposa ficcionalizada no solo reivindica, reivindica la compra de esos peinetones como la posibilidad de acceso a un lujo que se ha democratizado, ¿no? Gracias que ahora podemos usar estos peinetones, dice en algún punto, ¿no? Sino que cuestiona los gastos de su marido, ¿no? Y dice, miles costaba una dama en un baile colocado y hoy se mira con merlines perfectamente adornada, ¿no? Antes costaba mucho y ahora cuesta mucho menos. Dice, te quejas de puro ocioso, o quizás porque te digan las verdades del barquero por las chanzas que prodigas. ¿Cuánto te costó la capa? Dime, marido quejón. ¿Cuánto el fraque y el chaleco, las botitas y el calzón? ¿Cuánto la leva con cuero? ¿Cuánto ese gran prendedor? El sombrero a prueba de agua, la bandita y el reloj. Suma esta cuenta y verás. Quien más gasta en un momento y después de haber restado, multiplica tu tormento, ¿no? Entonces, me parece interesante porque acá hay otra apuesta, ¿no? Diferente a la que va a ser Manso en relación con la crítica a la moda, ¿no? En Manso lo que se veía era, bueno, si las mujeres son así es por culpa de los hombres, que buscan ese tipo de mujeres, y acá lo que aparece es otra cosa, que es la impugnación, si yo gasto, ¿cuánto gastarás vos, no? Que es otro contraargumento en relación a la moda, al consumo de la moda. Y la última pareja que quería mencionar, porque me parece que también presenta otra área de temas, es la que aparece en la selección como las colaboraciones de Franchica, la negra Franchica, y el negro Juan, que es su esposo, ¿no? En el que son voces que aparecen asociadas a reclamos, sobre todo Franchica, a reclamos de demandas específicas de la vida cotidiana que modelan la relación del soberano con la plebe, ¿no? Con el pueblo. Franchica reclama por la suba de los alquileres y pide la intervención de Rosas para que frene la intervención de la autoridad para que frene esta suba, ¿no? Por supuesto, es una voz que está, en el artificio de la escritura está mucho más atravesada por lo iletrado, ¿no? La falta de alfabetización, y que lo que va a aparecer es una perspectiva en la que lo que se denuncia es justamente cómo el poder actúa en beneficio del poder y no en beneficio del pueblo, ¿no? En un momento dice, dicile po, rioño Pancho. Pancho es Pancho el gacetero, ¿no? El dueño del gaucho, ¿no? Ño Pancho a la Junta, Soberetti, la Junta Soberana, a una cosa de Gueno, vos que conversás con esi, dicile que ese es la ley, que esas son las leyes, de disjunto Ño Gallado, una figura política que es responsable de la suba de los alquileres, el ley de unos ladrones que a toro mundo ha engañado, ¿no? Soy muy mala leyendo, pero me parece espectacular este texto, en el que lo que aparece justamente es
la reivindicación de los derechos económicos, como decía. Acá no se trata de un problema de ilustración, de escribir bien del derecho o del acceso a la letra a través de la ilustración, sino de necesidades muy específicas y del recurso de la letra para pedir la intermediación, primero del gaucho gacetero y eventualmente de la autoridad para solucionar una situación específica, ¿no? También un poco en esta línea, la idea de, ¿no? de la Gaceta mediando y visibilizando aquello que si no, no sería visibilizado, se pueden pensar los textos que también aparecen en la selección de la gaucha María, y de esa deuda que no, de un español que no puede cobrar, ¿no? Y cómo la justicia en principio no la ven, por eso recurre al periódico, a decir cómo cobro esto, ¿no? ¿Cómo reclamo mi deuda? Bien, corto un segundo para tomar agua y seguimos ahora en breve. Bueno, Pérez, por supuesto, muestra toda una nueva, como dijéramos, ¿no? Todo un nuevo panorama en relación con esas mujeres plebeyas que aparecen siempre en el telón de fondo, por lo general aparecen en el telón de fondo de los periódicos que nosotros vamos a ver, más asociados a la idea de la mujer burguesa, ¿no? Y que realmente construye unas voces, me parece, diferentes, no solo diferentes, sino que también con un ideario diferente, y esto a mí me parecía muy interesante, no solo para pensar el contrapunto con periódicos como La Aljaba o como La Moda, como vamos a ver ahora, sino también posibles relaciones con periódicos que vamos a ver más adelante, como La Voz de la Mujer, y también podríamos pensar como incluso con otras voces ficcionalizadas como las que aparecen en el álbum del hogar, ¿no? En las que quizás no comparten los mismos, el mismo ideario vinculado con digamos, lo burgués, ¿no? Pero sí comparten los tonos y también comparten la relación de esos tonos con la intromisión o digamos, el juego con el mundo de la política, ¿no? Que es muy importante, como aparece por lo menos en el álbum del hogar. Bien, antes de ir al álbum del hogar, la otra zona, el otro corpus que teníamos para trabajar hoy en relación con esta idea de la voz, ¿no? Los tonos satíricos y los tonos de reclamo, los tonos de protesta, es La Moda, ¿no? De Juan Bautista Alberdi. Es un periódico muy conocido y también muy trabajado por la crítica, porque es considerado como uno de los periódicos fundadores del ideario romántico en el contexto local. Bien. Sin dirigirse específicamente a las mujeres, lo que nosotros podemos observar de la selección que ustedes tenían también de La Moda es que las mujeres se vuelven progresivamente cada vez más importantes como interlocutoras en ese periódico, ¿no? Y esta importancia, a su vez, va a plantear una tensión interna en relación con esa ficción enunciativa que también construye Alberdi en la voz de Figarillo, que es como su personaje satírico, y ese otra a quien se está tratando de convocar para el proyecto intelectual, ¿no? Que es La Moda. Les leo un pequeño fragmento de un texto que, si quieren, después se los paso, de Cristina Iglesias y Liliana Zuccotti, que se publicó en los primeros números de Mora, que se llama El estilo democrático, último grito de la moda, en el que analiza justamente el proyecto intelectual de la moda, vinculado sobre todo hacia el final con las mujeres, ¿no? Las mujeres como destinatarias. Dicen Iglesias y Zuccotti: en la intersección entre dos tradiciones, el movimiento de ilustrar dogmáticamente a las lectoras distantes se cruza con el gesto romántico inclusivo de incorporar a la reflexión todos los aspectos de la vida social. Desde la posición del romanticismo ilustrado, los redactores se proponen reformar las costumbres a través de un periódico. Esta intención coloca a las mujeres en el centro de la discusión por cuestiones distintas pero complementarias:
Las mujeres son parte del público lector al que el semanario se dirige, lectoras sobre todo de novelas, pero lectoras al fin, y a las que hay que cautivar y seducir, y también criticar para reformar, ¿no? Esto es una de las ideas nucleares que está en el centro de la moda, la idea de que para modernizar la política es necesario, y para fundar una nación es necesario, ante todo, ¿no?, modernizar las costumbres. Y uno de los principales motores de esa modernización deben ser las mujeres, que son quienes las inculcan desde el hogar, ¿no?, en la intimidad del hogar. También a estas mujeres, digamos, también, además de dirigirse a estas mujeres, el periódico también se va a dirigir, ¿no?, a el pueblo, ¿no?, una construcción bastante vaga en ese sentido, y a los jóvenes. Esos son como los tres sujetos que aparecen interpelados desde el periódico, desde las páginas del periódico, en tanto actores centrales para este proceso de modernización, ¿no?, tanto cultural como política. Esta es como la idea base del romanticismo. No se puede modernizar del romanticismo ilustrado, como dicen, ¿no?, Iglesia y Zuccotti, no se puede fundar una cultura y una política nacional, una nación, sin que las costumbres acompañen esas reformas, ¿no? En este sentido, nos podemos preguntar, ¿no?, qué implica para la moda modernizar una nación y cómo se construye esa cultura nacional, ¿no? Y lo que va a aparecer en el prospecto, en principio, es una idea muy ecléctica y amplia sobre qué se entiende por cultura y por nación, ¿no? Aparece la literatura, la música, la filosofía, la urbanidad, ¿no?, como elementos centrales. La urbanidad, dentro de la urbanidad está la moda, ¿no?, las producciones nacionales, estos los jóvenes que aparecen como también actores, interlocutores y actores del periódico, como elementos centrales de eso que es lo nuevo, y eso nuevo, ¿no?, piensen en Golgel acá, y eso nuevo es lo que va a motorizar el cambio en la Argentina. Dentro de ese mundo, quien va a ir ganando mucho espacio, como decía, es esta voz que aparece, creo que en el segundo número de La Moda, que es la voz de Figarillo, ¿no?, que es un alter ego de Alberdi, que se asume desde el principio como una voz ficcional y satírica, ¿no? Desde su nacimiento se asume como un heredero de Fígaro, que es el alter ego de Larra, ¿no?, del escritor español. Y eso, de hecho, lo explicita en el artículo Mi nombre y mi plan. Y en este sentido reivindica, digamos, a partir de este linaje en el cual se ubica Figarillo, Alberdi como Figarillo, reivindica la sátira justamente como un medio de lo que decíamos antes, ¿no? Como un mecanismo de, a través de el uso del humor y la crítica a las costumbres, promover la reforma social, la reforma a esas costumbres. Es decir, es una zona, nuevamente, donde lo político y lo cultural, lo público y lo privado se entrecruzan sin tapujos, ¿no? A través de, gracias al humor, gracias a la protección que da el humor, la ficcionalización y el linaje, como esas tres patas. Entonces van a empezar a aparecer escenas que imagino en ese momento se podían asociar a escenas cotidianas de la Buenos Aires de la época, a figuras conocidas, matronas, ¿no? Aparece la figura de la matrona, ahora no me sale el nombre, de la matrona que es ignorar, doña Rita Material, ¿no?, que reivindica una mujer prácticamente analfabeta, como dice Figarillo, ¿no?, en la que, en el revés de lo que muestra Pérez, ¿no?, en lugar de reivindicarse esa voz como una voz crítica o como una voz que reivindica otro ideario, ¿no?, aparece ridiculizada como alguien que se resiste al cambio, ¿no? Es alguien que se queja porque la justicia, un juez amigo, pese a ser amigo, hizo justicia, ¿no? También aparecen retratadas las niñas que son exhibidas por sus madres a jóvenes pretendientes,
sin ninguna formación, y entonces machacan la música, ¿no? Y las artes que deben ser, por el contrario, estudiadas, practicadas para elevarse, ¿no? Hay una idea de una, una cultura que se debe adquirir, ¿no? A través de la instrucción. También aparecen, ¿no?, otros personajes masculinos, digamos, no solo aparecen mujeres, esto es lo que quiero decir. Pero, sin embargo, pese a que las mujeres no son las únicas destinatarias del periódico, lo que sí me parece que va pasando es que van ganando terreno como interlocutoras a medida que avancen los números de la moda. Y a mí me parece, por ejemplo, que un indicio de ese dato es, por ejemplo, el hecho de que la primera columna de modas que aparece en el periódico es una columna vinculada con la moda masculina, y después de esa primera columna, de ahí en adelante, todas las columnas de moda que aparezcan van a estar dirigidas a las mujeres, ¿no? Es decir, que las mujeres como interlocutoras van ganando efectivamente terreno en el periódico. Pero, como dicen, ¿no?, Iglesias y Zuccotti, esta idea de las mujeres como interlocutoras centrales del periódico, porque son como los motores del cambio social y del cambio cultural, al mismo tiempo van a recibir un tratamiento, una mirada y un tratamiento dual por parte de la revista, ¿no? Se las intenta seducir en tanto agentes del cambio, y al mismo tiempo se las percibe como resistencias de ese cambio y esa modernización, ¿no? Todo el tiempo aparece la tensión entre la mirada idealizada sobre las mujeres, esta idea de que son las compañeras del hombre, el ángel protector de la infancia, que han sido maltratadas, una línea parecida a lo que después va a mostrar Manso, a reivindicar Manso, y por otro lado aparecen las figuras de la coqueta frívola, ¿no?, que aparece así a su vez, tanto como en su acepción, ¿no?, seductora, esas niñas que se hablan entre sí al oído, ¿no?, como aparecen en un momento en una de las columnas de Figarillo, y también como las ignorantes que no quieren, se resisten al cambio y no quieren, impiden que se impongan estos cambios en la Argentina, ¿no? Que como personajes como los de Doña Rita Material. Es decir, que esta dualidad en el periódico se va tensionando cada vez más, creo yo, y van diseñando un arco, podríamos pensar, que va desde esta como dualidad a medio camino entre la bajada de línea, ¿no?, el adoctrinamiento y la seducción, a la indignación lisa y llana, ¿no?, que se puede ver muy bien en los últimos números de la moda. Acá tenemos, acá no me di cuenta, repetí la imagen de Bacle, le va a cambiar. Acá está de nuevo la imagen de Bacle con los peinetones, ¿no? Esta es una típica imagen satírica sobre, ¿no?, el afán de las mujeres por la moda, hasta qué extremo se llega para decorar el cuerpo propio, ¿no? Y acá no, les quería recortar también la ilustración de tapa, en la que también aparece una mujer en el centro, muy típico de los periódicos literarios, de reminiscencias clásicas, ¿no? No tan jugada como esa que veíamos en La Flor del Aire. Y justamente para describir este arco que señalaba, que me parece importante para pensar, ¿no?, los límites del humor y los límites de ese redactor que es satírico, que es Alberdi, les recorté dos citas, ¿no? La primera es del número 2 de La Moda, de un artículo que se llama Calle del Cabildo, en el que se describen las porteñas en términos idealizados, justamente seductores, ¿no?, convocantes para participar del proyecto del periódico. Dice: nunca las porteñas son más graciosas, y es porque no intentan serlo, ¿no? Está hablando de las porteñas paseando de noche por el Cabildo. Y es porque no intentan serlo. Su fácil peinado, su ligero traje, su franco y noble porte, las da más que nunca, les da, sería, ¿no?,
más que nunca aquella rara gentileza que los extranjeros las han concedido sobre todas las mujeres del mundo. Entonces, acá aparece muy claro la esencialización, esta idea de que las mujeres porteñas son bellas porque son, que es algo típico, otro típico lugar común de la belleza femenina en estos periódicos y en estos discursos, porque no son artificiales, son naturales, ¿no? Son graciosas por naturaleza y son simples, sencillas. ¿Por qué? Porque todo lo que gira alrededor del ideario de la moda, y, digamos, y se ve específicamente, se visualiza en los cuerpos femeninos, es la idea de lo republicano como, digamos, asociado al mundo de lo republicano, perdón, lo democrático asociado al mundo de la sencillez, ¿no? La sencillez republicana, la austeridad. En contraposición, por un lado, con los excesos del lujo, pero también con la cultura del pasado medieval, siempre dicen los románticos, española, ¿no? De herencia española, por eso el peinetón es una herencia española, ¿no? Llevada al extremo, y asociada también con el rosismo, cuando este redactor, que en este momento, digamos que es Alberdi, que en este momento todavía no es antirrosista, se vuelque a la oposición a Rosas. El final del arco, la moda empieza a recibir, de hecho, críticas, a lo que también tienen en la selección, ¿no? Para que vean un poco qué se le critica a la moda, y ante las críticas, Figarillo va perdiendo cada vez más y más su propio humor, ¿no? Su propia capacidad de satirizar y de justamente señalar defectos a través del humor. Es eso que dice Bergson, ¿no? El humor siempre señala aquello que se ha cristalizado, ¿no? Como rasgo, y muestra esa cristalización. Pierde un poco esa capacidad, pierde el humor y pasa directamente a la indignación, ¿no? Cuando el proyecto de la revista empieza a fracasar, ya sea porque no consigue tantos suscriptores como pensaba, pero también por las críticas que empieza a recibir, ¿no? Se los acusa por un lado de ingenuidad, por otro lado de exceso, afrancesamiento, digamos, excesivo amaneramiento en el tipo de costumbres que proponen, ¿no? Extranjerizantes, esas son parte de las acusaciones que recibe la revista en su momento. Pero con quienes se ensaña en algún punto la revista, en primer lugar, es con las mujeres que se niegan a adoptar las prácticas que promueve la revista. ¿Cuáles son estas prácticas? Acá se describen muy bien en este fragmento que les recorté, ¿no? Dice Figarillo en un texto que se llama Predicar en desiertos, que está hacia el final de los números de la moda. Dice, escribir para las mujeres es predicar en desiertos, porque no leen, ni quieren leer, leen como oyen llover. Un periódico de damas sería un desierto aquí, porque para nuestras damas toda literatura es un desierto. Decirles que deben darse a la lectura, al pensamiento, que no basta saber bordar y coser, que el piano, el canto, el baile, el dibujo, los idiomas no constituyen sino una preliminar a una educación completa, que sus destinos son más altos y dignos en la sociedad, ¿no? Decir todo esto es predicar en desiertos. Entonces, lo que termina apareciendo en este final es, por un lado, la frustración ante la falta de respuesta, no, parecido, piensen, ¿no? Un imaginario parecido al de Manso en ese sentido, pero por otro lado aparece como la idea justamente de cierta premisa de lo ilustrado, ¿no? Para poder justamente, algo que también aparece muy como un denominador común muchas veces en estos periódicos, para poder acceder al mundo de la política, para poder acceder a la ciudadanía, las mujeres deben ponerse al nivel de los hombres, es decir, deben educarse primero para poder opinar, ¿no? Que ese es un típico tópico vinculado con el acceso a derechos en relación con las mujeres, ¿no? Con la desigualdad de género. Y acá, digamos, y en este, justamente por eso digo, pierde el humor, ¿no? En este cambio de tono del periódico se exhibe muy bien eso que decían Zuccotti e Iglesia en relación con lo que piensa Alberdi, esta idea de que las mujeres deben ser adoctrinadas, ¿no? Y deben, a la larga, para poder participar en la esfera pública, en la cosa pública, deben primero atravesar un proceso de formación que
de los cuales ellos son jueces, ¿no? Algo muy parecido a lo que a los argumentos con los que se ataca, por ejemplo, a Petrona Rosende de Sierra. No tenés la formación adecuada para poder, ¿no?, intervenir, se les niega la palabra de esa manera, ¿no? Miren qué distinto en contrapunto con las voces que construye Pérez en este sentido. Y acá hay un fuerte peso sin duda del valor, no me sale la palabra ahora, mañana voy a seguir pensando y mañana voy a volver, es un término de Bourdieu. Ahora no me sale, pero digamos, el peso simbólico que tiene lo letrado para justamente establecer cualidades, ¿no?, ya no solo culturales, sino políticas en relación con la ciudadanía, ¿no?, y en la distribución de los roles de género en el Diario de Alberdi. Esto me parece muy importante para un periódico que todo el tiempo está hablando de la democracia, ¿no?, de formar al pueblo para que pueda ponerse, digamos, hay que primero formar al pueblo, primero formar a las mujeres para que puedan ser ciudadanos, ¿no?, ciudadanos de bien, democráticos y republicanos. Este es parte de ese dilema que dice justamente al que apunta Romano cuando dice Pérez no tiene esos pruritos, sino que, sin embargo, no solo no tiene esos pruritos, sino que adapta su propio periódico, digamos, sus propios recursos letrados para captar ese público que le interesa, ese pueblo, que a los románticos también les interesa, pero no terminan de lograr interpelar, ¿no?, porque siempre hay un problema de jerarquía en ese discurso. Entonces, me parecía que acá, a partir de estas dos voces ficcionales que se construyen con recursos muy parecidos, con recursos satíricos, si bien Figarillo no se asume como una mujer, como en el caso de las gauchas y las morenas, aparecen muchos recursos compartidos, muchos tonos parecidos, que me parece construyen un buen escenario para pensar ya no el contexto de los años 30, sino un escenario que nos acerca mucho más a la voz de la mujer, a lo que vamos a trabajar mañana, y también a la Ondina, ya nos instala en el escenario de la Ondina y de la Alborada, que es la prensa de los 80, ¿no? Corto un minuto para hacer un poquito una refrescada y bueno. Bien, ya estoy de vuelta. Habíamos dicho que la prensa para mujeres, ¿no?, hablando ya de la prensa de y para mujeres, de los años 80, de la década de 1880, que empieza en realidad a mediados de la década del 70, se caracteriza, a diferencia de sus precursoras, de sus antecesoras, por conseguir sistematizar esos proyectos periodísticos dirigidos al público femenino, y esa sistematización al mismo tiempo lo que va a plantear es la constitución de un circuito de varias publicaciones que se relacionan entre sí porque son simultáneas, ¿no?, y que interactúan entre sí gracias a esa simultaneidad, ¿no? La constitución de este circuito es lo que va a permitir que no solo que las mujeres empiecen a participar, digamos, más mujeres empiecen a participar activamente en estos periódicos como colaboradoras, y después como responsables, en el caso de la Alborada del Plata, por ejemplo, y por otro lado también va a permitir que estas colaboradoras empiecen a usar estos periódicos en su propio beneficio para construir carreras autorales, ¿no? A partir de, habíamos dicho, diferentes prácticas, como por ejemplo las dedicatorias, o sea, un típico gesto de legitimación, también para protegerse de posibles críticas y ataques, es dedicar el propio texto a una colega, ¿no?, a un colega o una colega. Escribirse mutuamente perfiles biográficos, por ejemplo, de escritoras de la época o escritoras que se admiran, ¿no? Y en este campo, digamos, en esto que empieza a aparecer como un circuito múltiple y diverso, parte de lo que va a pasar es que van a aparecer no solo diferentes perfiles editoriales en cada uno de estos periódicos, que vamos a ver más en detalle mañana, sino también diferentes tonos, ¿no?
va a aparecer todos los, digamos, va a aparecer todo eso que vimos ya en los periódicos precursores, pero mucho más ampliado y mucho más diverso y dinámico, ¿no? ¿Sí? Tanto todas las secciones que trabajan sobre lo normativo, ¿no? Sobre el deber ser, así como también esos tonos antinormativos que ya asomaban en la prensa precursora. Casi como un excepción, digamos, que asomaban en la prensa precursora, para no normativa. Bien, esperen que vamos entonces a compartir, vuelvo a compartir. Y vamos acá, así se ve mejor. Entonces, ¿no? Tenemos estos 3 periódicos, La Ondina del Plata, dirigida por Luis Telmo Pintos, digo, son periódicos, 2 de ellos están dirigidos por hombres, uno solo por mujeres, que es Juana Monera Gorriti, que dirige La Alborada del Plata, que después va a legar su dirección en un momento que viaja a Josefina Pelliza de Sagasta y después en su segunda época a Lola La Rosa, ¿no? Este circuito se va a constituir digamos, en un escenario de lo que yo llamo, ¿no? en la tesis de doctorado, ¿no? La lógica de las hermanas en las letras, es decir, un determinado ideario en el cual las escritoras se apoyan y ayudan a consolidar para justamente legitimar su presencia en la esfera pública y evitar estos fantasmas y ataques en relación con la autoría femenina, que era muy discutida, como habíamos visto la clase pasada, hasta no hacía tanto, ¿no? En este escenario se configura, me parece a mí, un repertorio específico vinculado justamente con la figura de la escritora, que también yo llamo en la tesis la retórica sororal, ¿no? La retórica de las hermanas, de la hermandad femenina. Y esta retórica se centra en una perspectiva que, lejos de cuestionar esta visión, digamos, la visión ejemplar de la autoría femenina, ¿no? Se apropia de los códigos afectivos tradicionales, las mujeres como esencialmente humildes, buenas, cariñosas, para formar una comunidad emocional en la que, sin rechazar la pertenencia de los hombres, privilegian las figuras femeninas a la hora de proponer escenas de afirmación autoral, donde la amistad está planteada en términos sexogenéricos, digo, la amistad es la amistad entre mujeres, ¿no? Y la forma de ser retratada adquiere rasgos recurrentes, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, muy claramente en esta escena que retrata a Pastora de Obligado sobre el encuentro entre Gorriti y Manso. Manso está a punto de morir y Gorriti la va a visitar cuando vuelve bueno, en realidad se instala en Buenos Aires después de décadas de exilio, ¿no? En 1875, justamente, por eso la cito. Dice Obligado, ¿no? Apenas llegada a esta ciudad, la señora Gorriti, y sabedora de que la señora Manso hallábase postrada en el lecho del que ya no habría de levantarse, trasladóse a la casa de la que expiraba y con profunda emoción se inclinó diciéndole: permítame, al pedirle su amistad, besar la mano de mi maestra y mi colega, pues que aún de muy lejos he seguido sus huellas y estudiado sus libros. Así, al borde de una tumba entreabierta, se saludaron y despidieron para siempre estas 2 famosas literatas americanas que, partiendo de tan distintos puntos, vinieron a encontrarse por un momento en la hora de separarse por una eternidad, ¿no? La escena referida por Obligado, digamos, a fuerza de repetirse, se revela como un verdadero tópico en la configuración de la autoría femenina a finales del siglo XIX, que las propias escritoras utilizarán para retratarse y retratar a sus colegas, ¿no? La escenificación de los encuentros entre escritoras en el ámbito doméstico, en oposición a espacios típicos de legitimación literaria como los ateneos y las universidades, la alusión a una confianza espontánea y sin mediaciones ni reparos, así como el cariño expresado a partir del contacto físico del abrazo, se repiten una y otra vez en las escenas de consagración escritas o protagonizadas por mujeres, constituyendo en esa recurrencia una verdadera retórica sororal,
en la que las escritoras del periodo se apoyaron para reconocerse pública y recíprocamente como autoras, ¿no? Me interesa marcar esta idea de la retórica, algo que está deliberadamente pensado de ese modo, ¿no? Utilizado de ese modo, no es algo que es, ¿no? Sino algo que se construye. Tanto la recepción, ¿no?, como el carácter idealizado de estas escenas dan cuenta de la naturaleza prototípica de este imaginario compartido, ¿no? Así como las revistas para mujeres y otras tecnologías de género, como los manuales de conducta, los cancioneros y publicidades y obras literarias, modelan las relaciones afectivas y los roles de género de la época, la retórica sororal ofrece a las escritoras una matriz discursiva para intervenir en la esfera pública, expresar sus ambiciones autorales y trazar una genealogía literaria en la cual escudarse ante las clásicas acusaciones de soberbia y falta de preparación con las que históricamente se atacó a las mujeres letradas. Esta es la gran diferencia, ¿no?, con figuras que aparecen muy aisladas, muy solas, como Juana Manso, ¿no? La idea de cierta construcción colectiva que se va a volver cada vez más autoconsciente, ¿no?, a medida que pasen los años. Esto es algo que vamos a retomar, ¿no?, que va a ser el eje de nuestra última semana juntas. Parte de lo que, digamos, yo decía, ¿no?, es importante marcar el carácter retórico de esta idealización, esta imagen idealizada, porque justamente en el revés de estas representaciones se encuentran, por ejemplo, los diarios o las pocas correspondencias que han logrado sobrevivir en los archivos de estas escritoras, ¿no? En general, incluso de las escritoras más conocidas como Mansilla, Manso y Gorriti, los archivos de las escritoras argentinas del siglo XIX están sumamente, y de principios del XX también, quiero decir, están sumamente raleados y mal conservados y dispersos. Es decir, que no tenemos tenemos que de nuevo armar nuestro propio mapa en relación con esas relaciones, pero incluso en los pocos materiales que han logrado sobrevivir y hemos logrado, ¿no?, tener acceso, ya se puede ver que en esas zonas íntimas, ¿no?, y zonas que o escrituras que se publican una vez que estas mujeres han muerto, aparecen, ¿no?, los desacuerdos, las tensiones, las competencias de ese vínculo que se presenta públicamente como absolutamente idealizado, ¿no?, entre las escritoras, la sororidad, la relación sororal. No solamente, digamos, en donde se ve de manera más tangencial y abierta es, por supuesto, en el plano de la intimidad, pero no solo aparecen ahí, y esto es un poco lo que me interesa trabajar en esta última parte de la clase, que tiene que ver con justamente la aparición de otras voces ficcionales, una vez más, o atravesadas por lo ficcional y por la sátira, que aparecen en las secciones frívolas de estos periódicos, de los periódicos de los 80, en donde se muestra de nuevo, una vez más, el revés de esta retórica sororal y del ideal doméstico en general, ¿no? Vamos a ver si podemos unir todo lo que estuvimos trabajando en esta clase, ¿no? Esperen que ahora. Esto es lo que yo llamo, ¿no?, en el programa, las cronistas indignadas, la aparición de la figura de la cronista indignada, que va a reunir estos dos tonos que yo señalaba al principio, el tono de la sátira y del humor y del placer con el tono de la protesta y la queja, ¿no? En donde mejor se puede ver la figura de la cronista indignada, si bien no es en el único lugar donde aparece, porque también aparecen en algunas secciones de Crónica Social de la Alborada, y también aparece en Londina, pero donde está trabajada de manera más sistemática es en el álbum del hogar, que está atravesado por voces satíricas y ficcionalizadas, y que tiene una sección durante todo su primer año, que a mí me encanta, que se llama Correrías y Modas, ¿no? La premisa de la sección de Correrías y Modas es que hay una redactora responsable que se llama Carmen, que congrega en su casa a un grupo de colaboradoras corresponsales que justamente le informan sobre todas las noticias de la semana, ¿no?
Pero esta escena, que es muy común de la crónica social, van a ver, aparece también en La Alborada y en La Ondina, está atravesada por un particular intertexto o un particular imaginario que redobla la puesta en relación con esta ficcionalización, ¿no? Este imaginario es justamente la política. En las escenas que retrata, que construye la sección Correrías y Modas, Carmen, como líder, como responsable de la sección, administra la charla y hace sonar una campanilla cada vez que la charla se desmadra. Este elemento, la campanilla, también le sirve para trazar todo tipo de analogías con la labor parlamentaria de la época. Como sus congresistas, las integrantes de esa época piensen que ya hay una constitución, ya hay un sistema parlamentario instalado en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de 1878. Como sus congresistas, las integrantes de esta pequeña república femenina tampoco logran avanzar demasiado en sus compromisos y son desordenadas y poco productivas. Su salón, repite una y otra vez Carmen, no se distingue demasiado de los avatares legislativos contemporáneos, por más que sus amigas tengan intenciones mucho más loables que las de los políticos de la época, ¿no? Y ahí ya se presupone una crítica a la política, ¿no? Son más loables las intenciones frívolas de las cronistas de Carmen que las de los políticos de la época. La excusa para reunirse es la moda, pero la charla sistemáticamente derivará hacia otras zonas de la realidad contemporánea, desde los matrimonios por conveniencia, la infidelidad y el carnaval, hasta los derechos políticos de las mujeres y los escándalos del gobierno, a tal punto que por momentos se llega a dudar de qué está al servicio de qué. Si la moda es una excusa para referirse a través de la ficción y el humor a los temas candentes de la época, o al revés, esa es la productividad de esta zona, ¿no? Que nos hace recordar a varias cosas de la gaucha, ¿no? Si bien esas voces femeninas se construyen desde otro lugar. Es decir, que desde esta ficción enunciativa, esta escena ficcional que construye Correrías y Modas, la sección, me interesa destacar dos cuestiones importantes. Por un lado, que desde un principio se propone como un colectivo de voces femeninas, ¿no? Y que esas voces, ese colectivo de voces, va a fisurar las poses modélicas no solo con los temas de los cuales habla y las críticas que hace, sino también con el voceo, ¿no? Que es algo que aparece mucho, bueno, ahí lo ven en la cita, desde el principio. Es decir, hablan distinto, de nuevo, más parecido a las gauchas que al uso del vosotros, por ejemplo, que es todavía muy utilizado en ese momento en la prensa para mujeres. Y por otro lado, otro aspecto que me parece muy novedoso y que es muy específico de Correrías y Modas es que estas amistades femeninas están atravesadas por un nuevo espacio público que es el de las grandes tiendas. El lugar donde recaban información todas estas cronistas no es ya el hogar, sino estos espacios de lujo democratizado, como lo llama Bill Lancaster, donde lo que se impone primero es el placer del consumo, digamos, se venden objetos, bienes de consumo, pero aparte se mezclan las clases, que es otra, por eso Lancaster lo llama espacios de lujo democratizado, ¿no? Se tensionan las relaciones de clase y de género, ¿no? Y los códigos afectivos de la época. Entonces, les leo un fragmento como para que tengan una idea quienes no pudieron leer las columnas. Dice: anoche fui a dar unas vueltas por la calle de la Florida, a la que frecuenta hoy muy poca nuestra sociedad con motivo de la temperatura nada agradable, y llegué hasta la ciudad de Londres, que esa es la tienda de la gran tienda, ¿no? la tienda departamental. En la tienda había algunas compradoras y un regular número de esas bestias negras, las bestias negras, ¿no? De los dependientes que piden y rechazan y vuelven y revuelven y se agitan y charlan hasta por los codos y concluyen por tomar el portante sin comprar nada, ¿no? Las bestias negras, la clase trabajadora. Es cierto, y cuando se enojan concluyen por amenazar al tendero con retirarle su protección. Sí, pero en cambio, cuando las tales embromadoras son bonitas, lo cual sucede muy pocas veces, los mozos de las tiendas se vengan amenizando con una cuchufleta las explicaciones sobre géneros. ¿Has visto, che? Estos mozos de tienda son deliciosos.
Me gustan todos en general. Algunos de ellos se mueren por darnos la mano y oprimirla suavemente entre las suyas. A otros les da la chaveta por hacerse los románticos y dale con hablar de Graciela y de los amantes de Teruel y de la María de Isaacs y de los pobrecitos inmigrantes que se suicidaron en Belgrano. Es decir, ¿qué hay en esta escena, no? Me parece que lo que construye la escena es justamente la confianza del entreno femenino y la protección de las voces ficcionalizadas, ¿no? Y la pseudonimia, donde gracias a todas estas dimensiones discursivas, o recursos discursivos, irrumpen nuevos espacios, imágenes y comportamientos que resquebrajan el deber ser femenino promovido por el mismo periódico y desorganizan los códigos afectivos de la época. ¿Por qué digo esto, no? Porque son espacios urbanos y públicos, el de las grandes tiendas, que inauguran las tiendas departamentales, donde se estimula el deseo por los bienes materiales sin culpas ni tapujos, ¿no? Las telas a las que hacen referencia, donde también aparece la oportunidad para introducir figuras disruptivas de los modelos de feminidad que promueven sus páginas, como las consumidoras sin dinero ni estirpe, las bestias negras, que circulan libremente por estos ámbitos y se mezclan con la élite, o aquellos trabajadores que, en las pasiones irónicamente aludidas por estas cronistas y en el amaneramiento de su gestualidad romántica, ¿no? Les agarran la mano y les hablan de Graciela, remiten a un universo sin duda homoafectivo, que se repetirá a menudo en la sección al aludir a las poses almibaradas de los dandis, o a los dandis afeminados que emplean en atarse la corbata un tiempo que podrían utilizar aprendiendo a poner su apellido con ortografía, ¿no? Estas son todas citas de Correrías y Modas. Es decir, en este breve fragmento aparece ya lo que, digamos, esto que a lo que hacía referencia antes, cómo se desordenan con la modernidad, esta modernidad que está empezando a aparecer en la Buenos Aires del 80, tanto las reglas de clase, los límites de clase, ¿no? Son espacios, por eso se llaman espacios de lujo democratizado, cualquiera puede entrar, en principio, y por más de que generen incomodidad, y por otro lado, ¿no? Los códigos afectivos, aparecen estos tenderos demasiado amanerados, ¿no? Demasiado sensibles, dirían los códigos de época. Y este es el mundo, justamente, este mundo de estas cronistas, donde van a empezar a aparecer fisuras respecto de ese deber ser femenino. Por ejemplo, es un mundo donde el matrimonio se revela como una farsa, ¿no? En un momento dice una de las cronistas de Carmen, decididamente hoy, con más urgencia que nunca, hay que dirigir la voz de alarma al sexo débil en general, porque las especulaciones matrimoniales van asumiendo proporciones aterradoras y disfrazándose con el cínico antifaz del más refinado sentimentalismo, ¿no? Entonces, cualquier matrimonio es una farsa, y donde también se va a ir imponiendo en esta crítica a las costumbres, es una sátira, ¿no? Hecha y derecha en este sentido, la discusión, el debate sobre los derechos políticos de las mujeres, ¿no? La discusión sobre la emancipación, que tiene su correlato en las zonas serias de los periódicos, ¿no? Hay varias polémicas durante los 80 que protagonizan mujeres, de hecho, varias, en torno a el derecho de las mujeres a escribir, por un lado, y por otro a la igualdad, a la emancipación, ¿no? El derecho a la reivindicación de la emancipación femenina. Momento, esperen que corto porque han llegado un momento, ¿eh? Perdón, justo llegó mi hija y por eso tuve que cortar. Igual vamos a dejarlo de Josefina Pelliza para mañana, así no se hace tan larga esta parte grabada y la llegan a ver y la llevo a subir también, porque ya es muy tarde. Bien, leo solamente el final de esto que me interesa, que construye como ficción, ¿no? Correrías y Modas. Digo que junta por un lado el humor, la sátira, la idea de la crítica de las costumbres, de la sátira con, digamos, un prurito de reforma social. Digo, se critica el matrimonio porque cada vez, porque en el fondo se está criticando la frivolidad de el materialismo que atraviesan esas uniones, y el materialismo de la sociedad
la modernización que se está imponiendo en la sociedad, por lo menos porteña de ese momento. Y por otro lado, otra cosa que va a aparecer en esta construcción ficcional que a mí me interesa mucho es la idea de la protesta, ¿no? Muy asociada justamente con las discusiones sobre la emancipación femenina, ¿no? Leo brevemente este fragmento. Dice, en el centro del juego que propone Correrías y Modas se encuentran los debates sobre los derechos políticos de las mujeres y la inclusión de emociones antinormativas como la protesta, el enojo, la indignación y el mal humor de esas voces femeninas, ya sea que reclamen por los errores de tipeo del periódico, como hacía Manso, ¿no? En un momento dice, al principio de la sección, dice, quiero protestar contra el inicuo proceder de los cajistas y de los correctores del álbum del hogar que han hecho salir plagado de errores la revista del domingo pasado. Entonces, la protesta parece primero asociada a detalles, ¿no? El error de tipeo, ¿no? El mal humor, ¿no? Dice, la cosa me puso tan de mal humor que casi me cuesta una enfermedad, dice Sara, ¿no? Que es una de las cronistas. También se quejan porque se discontinúa el folletín favorito de las redactoras que se publica en El Pueblo Argentino, en otro periódico de la época, ¿no? Y también se quejan por la hipocresía de los bailes de caridad. Digo, esa queja que aparece asociada a los detalles de la vida cotidiana, digo, del error de tipeo, poco a poco va a ir saltando a la crítica de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, el funcionamiento de los bailes de caridad, de los cuales dicen estas cronistas, ¿no? Dice, los bailes de caridad, perdón, donde una minoría se divierte para atenuar algo la miseria y el llanto de la mayoría. Es decir, lo que se está denunciando es la hipocresía de los bailes de caridad en tanto mecanismo de beneficencia, ¿no? Y en un momento incluso se empieza, justamente en la metáfora que se plantea en relación con la actividad parlamentaria, se exclama que las cosas van a cambiar el día que llegue la empantalonización de las mujeres, dicen, ¿no? Todo esto es en tono, por supuesto, de chanza y de sátira, pero me interesa cómo ingresan esos tonos malhumorados y quejosos de las jóvenes cronistas de Correrías y Modas, porque yo creo, por lo menos, que se vinculan con eso que Sara Ahmed, y este es el otro texto que tenían para leer en la bibliografía obligatoria, llama las feministas aguafiestas, ¿no? Ella dice, en La promesa de la felicidad, en el capítulo Feministas aguafiestas, justamente construye este contrapunto entre el ama de casa feliz, eso que construirían las secciones serias, ¿no? Las zonas serias de los periódicos, y la figura de la feminista aguafiesta, aquella que todo el tiempo se está quejando, ¿no? Y protestando porque ante la desigualdad que vive, ¿no? Y que Ahmed define del siguiente modo, ¿no? Dice, señala, ¿no? Como la cultura occidental, en la cultura occidental cualquier desviación de los roles de género entendidos, esto lo dice Ahmed, en términos de que es preciso entrenar a las mujeres para hacer felices a los hombres, ¿no? La ama de casa feliz, constituye una desviación de la felicidad común, ¿no? Es necesario, la feminista aguafiesta es una desviación del principio digamos, del ideal de el ama de casa feliz, porque las mujeres deben construir la felicidad de los hombres por el bien común, ¿no? Y este mundo, a mí me interesa este mundo que propone Correrías y Modas, no solo porque, por un lado, ¿no? Esta combinación de la sátira y del reclamo no solo va a conectar, digamos, con otra pertenencia de clase, ¿no? A estas redactoras hacia atrás con las bachilleras, digamos, por un lado por el lado de la clase con las bachilleras, ¿no? Y las comadronas, que rastreaba Baticure, pero también con las gauchas, en el sentido de la inflexión de esas voces, ¿no? Y lo que vienen a decir públicamente esas voces. Y también hacia adelante con, por un lado, con las obreras de La Voz de la Mujer y eventualmente con las voces chillonas, ¿no? De Tao Lao y de Alfonsina Storni, ¿no? Que también, o sea, específicamente, por eso a mí me interesaba trabajar
Alfonsín Storni en esta unidad, vamos a ver si mañana puedo hacer alguna pequeña referencia, también va a recurrir a la sátira, ¿no? Como elemento de crítica social de las costumbres para producir humor y también criticar a sus propias compañeras y a los hombres. Y denunciar en ese uso de la sátira la desigualdad de los géneros, que eso es parte de lo que siempre está operando en la base de las crónicas de Alfonsín Storni, ¿no? El mundo que propone el álbum del hogar es mucho más inestable desde el punto de vista ideológico, de la ideología de género, que el de Alfonsín Storni. También sucede, ¿no? 40 años antes. Pero aún así, lo que me interesa es cómo se abre el juego a estos tonos que supuestamente están tan vedados a las mujeres de la época, ¿no? Al deber ser de la época. Y cómo esa apertura, por un lado, va a generar una idea de un colectivo, digamos, de un colectivo, ¿no? Que reclama en su carácter colectivo muchas veces a autores específicos. Por ejemplo, cuando Argerich y Josefina Pelliza de Sagasta polemicen entre sí, las redactoras de Correrías y Modas se van a poner del lado de Josefina Pelliza de Sagasta y van a cuestionar a Argerich, ¿no? Y le van a decir, por ejemplo, en clave lúdica, por supuesto, pero lo van a cuestionar al fin, lo van a increpar, ¿no? A Argerich le van a decir, se trata de levantar el ultraje gratuito inferido a la dignidad de la mujer que se sacrifica generosamente por el brillo de la literatura, alternando las pesadas ocupaciones del hogar doméstico y de la vida en familia con los dulces y poéticos placeres de la inteligencia. Se trata de protestar contra la conducta de un hombre audaz y descomedido que ha pedido nada menos que le sirvan una literata. Esa es una cita de Argerich. Es verdad, prorrumpió la asamblea casi a coro, ¿no? Porque están poniéndolo en discusión en la asamblea de mujeres. El señor D'Afreito nos ha ofendido gravemente al reírse de las mujeres literatas. Es necesario escarmentarle una vez por todas para que en adelante aprenda a proceder como se debe, ¿no? Entonces, es un reclamo el que se hace en Correrías y Modas, colectivo y público contra los ataques masculinos. En su tono jocoso expresa uno de los mayores fantasmas que circulan en las páginas de la prensa de esos años, ¿no? La politización femenina y el reclamo de mayores derechos, reivindicación que esas mismas colaboradoras rechazan como una moda más. Dicen que la emancipación femenina está de moda, ¿no? Y cualquier comparación con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Pensemos, ¿no?, cómo emergen los temas y cómo empiezan a generar tensiones en el debate público. Cuando un tema como por ejemplo un tema de la agenda feminista emerge como un tema central de la agenda política de ese periodo. Voy salteando porque no tengo tiempo. Lo último que me interesaba trabajar, pero que lo vamos a dejar para mañana, es justamente cómo en este contexto de discusión, y digamos, Correrías y Modas es la sección del álbum del hogar, pero también de todos los periódicos de los 80 de mujeres, que muestra en forma más extrema todos estos procedimientos que analizábamos antes en relación con la satirización y con los tonos antinormativos que aparecen en la prensa femenina. Pero no es la única, también, como decía, van a aparecer en La Alborada del Plata y en La Ondina del Plata. Lo que me interesaba como último aspecto a tratar, que bueno, voy a tratar de retomar mañana cuando veamos La Ondina y La Alborada, es como una escritora como Josefina Pelliza de Sagasta, que no es una escritora progresista, digamos, es al revés, está en contra, por ejemplo, de la emancipación de la mujer, que ese es un tema que divide aguas entre las escritoras en ese momento. Usa esos tonos para intervenir en diferentes polémicas con diferentes contrincantes, ¿no? Como ella, como escritora, se mueve dentro y fuera de la sátira y la usa como un arma más en la polémica discursiva sobre dos temas con los que ella, sobre los que ella polemiza con diferentes interlocutores. Por un lado, el derecho a escribir, y por otro, la emancipación de la mujer, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a dejar para mañana, si tenemos tiempo.
Y si no, también está en el Power, están distinguidas como las 3 polémicas que ella protagoniza. Espero llegar mañana a trabajar Pelliza, porque digo, es un caso muy interesante justamente para pensar cómo, eso que yo decía en relación también con la imagen y el discurso, cómo muchas veces los contenidos no necesariamente, digamos, el carácter de los contenidos no necesariamente acompañan el carácter de los tonos y viceversa, ¿no? Digamos, progresismo, por decirlo rápidamente y entre comillas, ¿no? Como una escritora más bien conservadora, sin embargo, recurre a herramientas retóricas que son muy innovadoras para esa época y que además ayudan a reafirmar su nombre autoral, ¿no? A diferencia, no es castigada por eso, o si es castigada también es mucho más reconocida al final de esas 3 polémicas que si no hubiese intervenido públicamente en esos debates. Pero bueno, hasta acá llegamos. Mañana vemos entonces La Ondina, La Alborada y La Voz de la Mujer, y vemos un poco de Pelliza, y con eso cerraríamos la semana 3. Hasta mañana.